Tarde arrancamos con valoración de exportación de mercadería, noción de valor imponible, método para su obtención, cantidad de valorar, condición de pago a nivel comercial, distintos momentos, gasto incluido, arriba de la base imponible, a partir del valor imponible, puntos hasta los cuales habrá de considerarse la inclusión de gasto ocasionado en exportación relativa al valor imponible. La valoración de exportación existen tres conceptos que deben asimilarse claramente y diferenciarse perfectamente entre sí, a saber, el precio de la mercadería, para el servicio de dinero debe expresarse en condición FOB. Acá Argentina adopta FOB para exportación como lo sigue con CIF para importación. El valor imponible de la mercadería se determina a partir de los artículos dispuestos en el 2415. La base para los reintegros de la exportación, estímulo de la exportación, por lo que se reintegra, reembolso o drawback, se determinará a partir del valor imponible que se aplicará en aquellos casos en que la exportación de mercadería en cuestión se encuentre grabada con tributo beneficiada con estímulo a la exportación ad valorem. Debe entenderse que el punto de partida para obtener la base imponible o el gravamen de exportación o los beneficios siempre será el valor imponible. Entonces, seguimos acá en este punto. La base imponible, los estímulos, entonces repetimos para los reiteros, reembolso, drogas se determinará a partir del valor imponible y que se aplicará en aquellos casos en que la exportación de mercadería en cuestión se encuentre grabada con tributo o beneficiadas con estímulo a la exportación. Acá tenemos tres cosas en claro. Primero, el exportador puede ser productor, puede ser un revendedor, un distribuidor, un mayorista. En el caso de que sea productor y vendedor y exportador a la vez, no será necesario una documentación que ampare la compra de la mercadería o la obtención legal de esta mercadería en el mercado interno. En el caso de ser revendedor, distribuidor mayorista o vendedor minorista de las mercaderías para la exportación, deberá contar con la correspondiente aval documental, que en este caso será la factura de compra de los bienes y o servicios que pretenda exportar, es decir, factura A, B, C, D de, de los bienes muebles o servicios que pretenda sacar del territorio aduanero. Debe entenderse que el punto de partida para obtener la base imponible para los gravamen de la exportación o los beneficios siempre será el valor imponible o el precio oficial para determinadas mercaderías. Cuando hablamos de precio oficial FOB, nos hablamos de los commodities. La ley 21453 para productos agrícolas, exportadores con ROE verde, registro operadores de exportación verde de vegetales. eh, Todas estas mercaderías tienen precio de bolsa, ya sea ya sea la cotización de la bolsa del Dow Jones, la bolsa de Chicago, el Bovespa brasileño, el Merval argentino, la bolsa de Rosario de grano. Se cotizará armará la factura de exportación de la mercadería en base a la fecha de cierre fecha de cierre de bolsa del valor de la mercancía del día anterior a la mercadería que se pretende exportar. Derechos de exportación. Acá vamos a aclarar que las retenciones son lo mismo que los derechos de exportación. El derecho de exportación debe determinarse a partir de un hecho imponible. ¿Cuál es el hecho imponible? La venta. ¿Qué es lo que indica qué acción es la que se encuentra grabada? La venta de un producto.
En este caso será la exportación definitiva para consumo, la venta de un producto de un exportador a un vendedor, a un comprador no vinculado en el exterior. En un momento imponible también. Es el que indica a qué fecha se fijarán los distintos elementos necesarios para el cálculo del tributo, es decir, la declaración del sistema informático María, de la destinación, del permiso de embarque de la mercancía. Ahí el sistema informático va a determinar el derecho de exportación del valor de acuerdo a la posición arancelaria de la mercadería, y si tiene precio oficial, la mercancía también se fijará que el precio oficial FOB será por el porcentaje del valor en que estipula el nomenclador aduanero. La fijación del momento disponible dependerá de cómo se efectuó la operación, mediante una operación regular o irregular. ¿Qué régimen resulta aplicable? ¿El general o el opcional? Mientras que los elementos necesarios para liquidarlos en el régimen tributario aplicable, la base imponible, la alícuota y el tipo de cambio. El pago de los tributos que graban la exportación deberá efectuarse con anterioridad al libramiento, es decir, después de que uno se hizo la operación, tiene 31 días para hacer efectiva la liberación de la mercadería, pero en la parte de la operatividad de la mercadería. La operatividad, estamos hablando de la parte operativa física del medio de transporte que lleva la mercadería, solo podrás salir del territorio aduanero mediante el libramiento otorgado por el prisionero una vez controlado el medio de transporte con su carga, con los documentos del permiso de embarque y los anexos y conexos, y el cruce de información humana del ATA. En el caso de hacerse de un plazo de espera, dentro del lapso de 3 días contado a partir del día siguiente del libramiento, en la mercadería se libró en aduana, se tiene que hacer el ingreso del pago de los tributos. Esto es en caso de no contar con el dinero para pagar los tributos. Entonces nosotros tenemos como despachante de la aduana tener en claro estas cuestiones antes de empezar a analizar el articulado que le corresponde al tema que hoy en cuestión vamos a tratar, que es la valoración de exportación. La noción del valor imponible a efectos de determinar, la noción de valor imponible a efecto de determinar el valor imponible de las mercaderías de exportación debe tenerse en cuenta 5 elementos a saber. Ya vamos a ir mirando los elementos que deben figurar. Realmente en la factura. Van a haber casos de exportaciones con precios revisables, que son otro tema que vamos a tratar más adelante. Pero acá estamos hablando de operaciones comunes, unas exportaciones comunes. Es decir, que estas operaciones de exportaciones son entre un comprador en el exterior y un vendedor no vinculado entre sí, que pactan una venta del lado argentino y una compra del exterior, en la cual debemos embarcar. Debemos embarcar la mercadería. Muy bien. El primer elemento que aparece, que debe tenerse en cuenta al momento de valorar una mercancía, al momento de tener valor imponible, el valor imponible para los tributos, es el precio de la mercancía.
El precio deberá considerarse en condición FOB para la mercadería que se exportare por vía acuática o aérea, o en condición FCA, Free Carrier, libre sobre transporte automotor y acá libre sobre buque, para la mercadería que se exporte vía terrestre. Sobre este punto, si bien el código aduanero en los artículos 135 y 136 hace mención de FOB o FOR, no hay que olvidar que estos cinco términos del año 1980 ya no están en funcionamiento. Por lo tanto, son FOB y FCA los que están que suplantan esta operación. O sea, FOB y FOR está suplantado por Free Carrier para la vía terrestre. Debe tenerse presente que dicha ley fue sancionada en el año, en la aplicación Incoterm del año 80, reemplazada por la versión 1990 y actualmente 2000, 2010 y 2020 fue la última. Cada 10 años se modifica. En la 2020 sigue siendo FCA para vía terrestre o multimodal y FOB solo para acuático o aéreo. El 35 establece que el precio a considerar debe ser un precio de contado, es decir, que no debe haber IVA, impuesto interno, ingresos brutos, ni intereses. Es decir, los intereses por pago diferido no conformarán en el valor imponible, es decir, solamente deberán deducirse al momento de... Sí forman parte del FOB, pero no del valor imponible. Usted deberá hacerle el correspondiente ajuste al valor de la mercancía, ya que la cláusula, según resolución 1921/05, dice en su anexo, donde están todas las bases de valoración, que el valor imponible será constituido por FOB más ajuste a incluir menos ajuste a deducir. Es decir, que ustedes tienen que deducir el interés siempre que esté dado por escrito, sean las cláusulas usuales de intereses, y no sobre, y deben ser por escrito, deben estar discriminados al precio y deben ser los valores normales. Con solo estar incluido en el precio facturado y discriminarse en la factura el monto, deberán deducirse. Es decir, que usted cuando va a valorar debe deducir el interés por financiación. Porque sucede esto, que muchas veces no se vende de contado. La mercancía se vende a 30, 60, 90 días pago diferido. Por eso nosotros eh, tenemos que deducir los intereses que están incluidos en la factura. Al igual que los descuentos, bonificaciones por pago anticipado. Nos pagan anticipadamente la mercadería y le hacemos bonificación por pago anticipado. Entonces, esas bonificaciones se deben incluir nuevamente el valor imponible porque es el pago fue realizado antes de que se pueda hacer la bonificación. Es decir, no se acepta este tipo de bonificaciones porque no es por nivel comercial, forma de pago de cantidad del mercadería que se está valorando en el momento. eh, el momento imponible de la mercancía. El motivo de incluirse esta bonificación o descuento. ¿Cuál es el motivo después de tantas discusiones? Todo eso porque nos aparta, la metodología nos aparta de la condición de contado. Se venga diferido deberá incluirse. O se venga un pago anticipado, se paga una cosecha a pago anticipado y se le hace un descuento, se debe incluir porque eso desvirtúa el valor de la mercancía, ya que el pago se realizó antes de que se pueda hacer la bonificación.
precio se considera que debe ser entre una transacción, entre una venta entre dos personas no vinculadas. Lo importante es simplemente tener en cuenta esas cuestiones para poder valorar. El precio tiene que considerar entonces, debe surgir de una venta entre dos personas independientes, una de otra, tomando en consideración que al fin el proyecto no 742 no tiene que haber vinculación. Y se verá detalladamente más adelante esto, el hecho de que exista vinculación también no será elemento que permita desestimar el precio como base idónea de valoración. No es necesario para tal extremo sería que la vinculación haya incidido en el precio para apartarse del valor de la factura. Así que entre comprador y vendedor, entre ellos, influyeron en el precio, ya sea haciendo una modificación anticipada o haciendo algún, eh, vendiendo a un precio menor a los que generalmente se venden en las exportaciones entre no vinculados. De previo análisis de estas operaciones se detecta la vinculación. La vinculación en sí no afecta al valor de transacción, pero sí genera sospecha, eh, y una inseguridad del servicio aduanero, ya que, ya que, ya que la aduana considera que tienen que ser compradores y vendedores independientes. Esto es una condición importantísima. Dice, además de esta condición establecida, en el artículo 6 dice el precio que se adopte para determinar el valor en la aduana deberá responder al concepto de valor teórico. Es decir, acá entramos en un punto donde nosotros eh, tenemos que rever la importación en el aspecto práctico, positivo, es decir, que el concepto de valor es teórico, ya que está basado en una base de supuestos que deben suceder, no en un supuesto que ya está dado, que viene del exterior, que ya se cerró y viene en un documento. Acá nosotros tenemos que, en base a lo que armamos el documento, será o no aceptado el valor de transacción. Es decir, que en el precio que cualquier vendedor podría entregar la mercadería en el mismo lugar y condiciones que en la mercadería objeto de valoración. Hablamos de un supuesto. Un valor teórico es decir que debe ser un precio al que cualquier vendedor, es decir, un valor estándar de que cualquier exportador para que quiera y venda el mismo producto pueda entregar en el mismo lugar y condiciones que la mercadería que estamos exportando, esta mercadería y se pueda desarrollar libremente, en libre competencia, es un valor teórico. La ley 2415 desarrolla el concepto de valoración con un criterio análogo al aplicado a las importaciones, es decir, creando un sistema que permite hacer efectivo derechos y tasas sobre el valor imponible de mercadería. Es decir, que por más que sea teórico, la valoración de exportación no significa que hay una prelación de normas, es decir, que hay un valor facturado y esa es la base idónea de valoración y no se podrá apartar a menos que ese valor afecte realmente el precio de manera exorbitante. Dice sobre precios oficiales FOB también podrá venderse cuando son commodity o granos de la ley 21453, que la vamos a ver.
Con el desarrollo y aplicación del régimen de valoración adoptado para exportaciones, los principios aprobados en Bruselas, pero con la elevación del 641, 650 y 652, 659 de la ley 20 en virtud de la ley 23311, que adopta el criterio de valoración establecido en el Código de Valoración del GATT, es decir, el artículo 1, todo lo que vimos en IMPO, estos criterios pasan a ser dispares en la medida que no fueron modificados en igual sentido los artículos en comentarios, es decir, los artículos de exportación. Nos extendemos más ampliamente a continuación del 7 de 30 y 45 al 7. En el artículo 745 vamos a hablar más del tema. En el artículo 735 se determina el valor imponible de exportación en valor FOB. Se utiliza para vía acuática y vía aérea y FCA dijimos, porque el código es del año 84 FOB por las cláusulas en que se generó el código. Estos artículos deberían ya estar actualizados. Y FCA si se utiliza operaciones terrestres entre un comprador y un vendedor independiente, o sea, no vinculado. Artículo 76 y 729 son correspondientes. Como consecuencia, una venta de contado. No es como si es necesario tener presente el valor de estas siglas según las consagra la Cámara Comercial Internacional en su debate del año 1953. Los cinco terms nacen. Se terminaron con la aprobación de reglas en Cotter, reduciendo así nuestra explicación utilizada en C35, FOB, que sigue en vigencia, FOT y FOR, que actualmente FOT y FOR comparten el FCA los dos. Profundizando en el significado de estas siglas, agregamos que la cláusula FOB, el vendedor debe entregar la mercadería según el contrato de venta, o sea, poner arriba del buque la mercadería, colocar la mercadería a bordo de un barco que el comprador nos designa, o bien nosotros tenemos que, si el comprador no nos designa, embarcar en un buque que vaya al destino, que vaya al puerto donde está el importador, con fecha y plazo acordado y avisarle cuando el embarque terminó, es decir, para que él pueda ya obtener las licencias en su país. Nosotros ya obtenemos las licencias de exportación. Entonces debemos acordarnos, siempre debemos tener en cuenta aquí en estos puntos, debemos tener en cuenta en estos puntos de que nosotros estamos, vamos a releer nuevamente estos puntos, vamos a rever nuevamente estos puntos. Vamos a rever nuevamente estos puntos. Entonces, nosotros tenemos dos cosas, tenemos algunas cosas que tener en cuenta sobre la cláusula FOB, que es la que va en el permiso de embarque. ¿Por qué hablo esto de FOB? Porque muchos se confunden con el FOD y FOR cuando leen el código de enero y dicen, pero esto ya está desactualizado.
El código aduanero dice que nosotros tenemos que guiarnos por los 5 terms vigentes a la hora de hacer la exportación, es decir, a la hora de hacer la operación en el año en que estamos operando nosotros. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta el tiempo, el momento imponible, el lugar, el momento, la fecha, el precio del momento que estamos haciendo la operación de exportación. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer las operaciones de exportación. Dice que FOB significa que el vendedor debe entregar la mercadería según el contrato de compraventa o la factura. Debe hacerlo en un barco designado por el comprador en el puerto, fecha y plaza acordados, avisarle cuando embarcó la mercadería, cuando el embarque ha terminado, obtener todas las licencias de exportación o autorizaciones necesarias para el envío y también enviar los documentos que necesita el importador para poder hacer la operación en el lugar donde él está por importar la mercadería que le estamos enviando a nosotros. Esto es muy importante a la hora de valorar para exportación. Entonces, vamos a leer el tercer punto, el cuarto punto: asumir los gastos y riesgos que pueda causar la mercadería hasta su embarque. Es importante. Costear el empaque usual de la mercadería, afrontar los gastos de las operaciones, afrontar los gastos de las operaciones, importante. Entonces seguimos aquí en este punto. Vamos a volver a compartir la pantalla de valoración para retomar el último punto. El último punto nos dice que debemos suministrar los documentos usuales que demuestran la entrega de la mercadería a bordo del barco designado, es decir, nosotros de antemano le debemos entregar al comprador los certificados de origen en caso de ser Mercosur, o toda la documentación que él necesite, la factura y las documentaciones, los permisos, los documentos de transporte y todo eso lo enviamos eh, vía correo, correo aéreo para que él llegue, o vía correo electrónico o vía correo electrónico empresarial, donde le enviamos todo el paquete de documentación sellados, escaneado y sellado para que él pueda realizar las operaciones ya y empezar a documentar en el país de importación. Una vez embarcado, dependiendo de cómo hemos nosotros efectivizado el pago, podrá ser 100% al embarcar la mercancía, o el 60% al embarcar y el 60% con la recepción de los documentos en el país que obviamente le vamos a enviar vía courier, por avión, toda la documentación foliada, sellada por parte de los organismos de nuestro país para que él pueda conseguir en su país la documentación. Vamos a... ¿Cuáles son las responsabilidades del importador? Las responsabilidades del importador son pagar el barco elegido, comunicar al vendedor su nombre, lugar de embarque y fecha de entrega, asumir todos los riesgos y gastos de la mercadería que se haya a bordo y pagar el precio convenido en el contrato.
asumir los gastos en caso de que el buque por elegir no pueda cargar dentro del plazo calculado, es decir, si hay que hacer estiva, corre a cargo de él. Deberá incluir estos gastos en su valoración porque es un gasto que se va a dar en el puerto. Una vez cargados, termina otra responsabilidad. Asumir los gastos de obtención de certificado de origen y conocimiento de embarque. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que hay responsabilidades de ambas partes. Cuando la compraventa se realiza bajo vigencia de cláusula FCA o FCA, diríamos acá, sobre un camión en el punto de partida convenido, algunas de las condiciones cambian porque se carga en una fábrica y el camión no hay todos estos gastos. Así que el vendedor, una vez cargado, ya solamente se remite a cruzar la frontera y ahí termina su riesgo. Esa es la diferencia. Importante. Con el tiempo, el vagón o camión es necesario de las características de la mercancía, entregándola en el lugar o fecha y plazo. Es decir, cuando cargamos y cruzamos la frontera, la responsabilidad la asume el comprador, que debe dar la instrucción relativa al despacho y hacerse cargo de las mercancías desde que han sido cargadas en el ferrocarril o empresa de transporte, que se trate siendo de su cargo el pago del servicio contratado y los gastos ocasionados al transporte, así como los riesgos del seguro. ¿Cuáles son los métodos para la obtención del valor imponible? Artículo 138. Cuando el precio pagado por pagar, dice acá, cuando el precio pagado por pagar no constituye una base idónea de valoración. Acá estamos hablando ya de que el precio de factura que nosotros estamos presentando no es un precio razonable para la aduana. En este caso, ¿qué se va a hacer? A los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio negro podrá apartarse del mismo, en cuyo caso para utilizar como base de valoración la mejor que se adecuara a las previstas a continuación. Ahí buscarán la mercadería idéntica de un exportador que exportó en el mismo momento, un aproximado, el mismo nivel comercial, la misma cantidad y al mismo destino. Punto B, el valor obtenido de la cotización internacional de mercancías, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación. Si enviamos un precio oficial, va a haber el valor del cierre de bolsa de otros exportadores que vendieron esa mercancía. El valor obtenido mediante la aplicación de precios preestablecidos para ciertos periodos determinados, ciertos, es decir, zafras, el precio por zafra, precio por quincena, precio por tonelada, por kilo, resultante de procesar y promediar precios, su efecto de mercaderías competitivas, tomando en consideración modalidad inherente a la exportación, el valor obtenido a partir del precio de venta en el mercado interno del país de destino, como cuánto se paga la tonelada o el kilo o cuánto se vende la mercancía, pagado o estimado de la mercadería que se exporta en su defecto de la idéntica o similar competitiva previa de deducción de costos de se deducirá, es como el artículo 5 valor deducido, pero se le deducirán todos los impuestos, se retará el flete del seguro y se llegará al costo FOB y se valorará la mercancía. El punto E, el valor obtenido a partir del costo de producción, este es el artículo 6, lo vemos de la óptica de importación, y va a decir el valor reconstruido de otros exportadores de producto. Un ejemplo, que exporten lápices, celulares, el valor de la producción del bien, costo fijo, costo variable, gastos generales, beneficio, y todo esto se arribará a un valor FOB estimado y se le aplicará el valor en la. El punto G, el valor obtenido, dice, sobre la base del importe total presunto al alquiler o su equivalente durante el tiempo de duración útil de la mercadería, con los ajustes necesarios para determinar el valor imponible cuando se tratare de mercaderías que se exportasen sobre la base de un contrato de locación, leasing o similar. Esto para mercaderías que van, por ejemplo, en consignación,